uno de los grandes temores que siempre tuve cuando llegué a este país, y usted va a decir, yo también tuve temores, pero uno de mis grandes temores cuando llegué a este país era caerme. Porque para los que no saben, yo soy pie plano y por lo general en mi país, siempre que jugaba fútbol o trataba de hacerlo, porque realmente no jugaba, me dislocaba o me sacaba el tobillo. Era normal, los pie planos tenemos problemas con los tobillos. Entonces, una de las cosas que yo tenía cuidado, tenía temor en este país cuando llegué, era caerme. ¿Por qué? Porque acá, primero que todo, acá no hay gente que soba, no hay nadie que tú vas y te hace un masaje ni nada. Aquí te mandan para el hospital y para que te arreglen un tobillo te toca empeñar un pulmón o algo así. Y yo decía, no quiero caerme, porque si me caigo, el bill del hospital va a estar carísimo. De hecho, yo extraño cómo le agarraban puntos a uno en el barrio. Eso era súper barato, pero aquí no. Entonces, uno de los grandes temores cuando llegué a este país era experimentar una gran caída, que me quebrara un brazo, me quebrara un pie o cosas así. Por esta razón, trataba de no jugar muchos deportes. Yo decía, soy malo y aparte de eso tengo la excusa, no quiero caerme. Pero en una Navidad visitamos a unos amigos en Virginia y el 1 de enero ellos me dijeron, mira, nuestra hija cumpleaños, así que acostumbramos a ir a patinar en la nieve. Yo nunca había patinado en la nieve, pensé que era como patines de línea y dije, yo sé hacerlo. Y ese 1 de enero jamás se me va a olvidar. Ese 1 de enero empecé a tomar confianza en la pista de nieve y cuando me di cuenta mi cara se estrelló contra el hielo y me abrí y en medio de una gran caída, me abrí la frente y les voy a decir la verdad, en ese momento mi mayor preocupación ni siquiera era mi frente. Ni siquiera era mi frente. De hecho, Angie me agarraba el brazo y yo estaba bañado en sangre así. Le dañé la patinada a muchos porque la pista quedó llena de sangre y ni siquiera mi preocupación era la frente. Yo decía, ¿y ahora quién va a pagar por mí? Porque yo sabía lo que eso representaba. Mi amigo me llevó, dice, te llevo al hospital y yo le decía, no, dejemos así, no te preocupes. Yo me pongo una cáscara de papa o lo que sea y él me decía, no, es que te abriste fuerte. Tienes que ir al hospital, man. Pero en mi mente era, ¿quién va a pagar este bill por mí? Obviamente aquí llegué y era como si me hubiese caído un helicóptero. Me metieron rayos X, cosas así. Y después, no lo voy a asustar con el precio que llegó el bill, el pago, pero casi me muero cuando recibí el recibo del hospital. Y yo dije, Dios santo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? Pero mi amigo me dijo, mira, no te preocupes que yo voy a pagar por ti. Y yo, wow, la ventaja de tener un amigo americano, ¿no? Y yo dije, wow, brother, pero es demasiado dinero. Y me dijo, yo voy a pagar por ti, no te preocupes. Él yo no sé qué hizo, llamó, aplicó a cosas, yo sin inglés, él con inglés, con dinero, con todo. Y él me ayudó después de esta gran caída. Ahora, si somos honestos, cada gran caída nos deja un aprendizaje, nos deja una enseñanza. Yo sé que todos aquí están pensando, uy, yo cuando me caí allí, cuando me caí en este lugar, pero cada caída nos enseña algo. A mí me enseñó que no debo ser tan confiado en las pistas de hielo. De hecho, invítame a patinar y verás cómo voy a patinar. Voy a estar agarrado a una baranda porque no quiero caerme otra vez. Mi amigo ya no vive acá, vive en otro lugar. Pero cada caída nos deja una lección. Cada caída nos brinda lecciones que podemos aprender y que puede llevarnos a evitar futuras caídas. A veces las caídas que nos enseñan cosas son las caídas de otros. A veces las caídas que nos enseñan cosas son nuestras propias caídas. Pero si usted mira en su transcurrir, en su vida, quizás no como yo en el hielo, pero ha experimentado otro tipo de caídas. Puede ser una caída en un pecado que le costó a usted un precio alto, pero cada caída la experimentamos y de cada una de ellas pudiéramos sacar lecciones. Hoy vamos a hablar de una gran caída, así se llama el sermón. Vamos a hablar del pueblo de Israel. Ya la otra semana terminamos el libro de Éxodo. Este pueblo había sido rescatado por Dios, dirigido por Dios, instruido por Dios. De hecho, los versículos 24 al 31, Dios está instruyendo al pueblo. Y Dios le está dando instrucciones al pueblo. Este pueblo estaba súper instruido, súper avisado.
Y aún así, hoy vamos a ver tristemente que este pueblo cae en pecado. No hay una historia más triste que esta en el libro. Y obviamente ustedes saben de qué voy a hablar. Éxodo 32, capítulo 32 al capítulo 34, nos habla de cuando el pueblo adora al becerro de oro. Ellos habían recibido instrucciones de Dios, pero aún así, ellos también cayeron. En mi país había un programa que se llamaba También Caerás. Ahora, quizás tú digas, John, pero yo nunca he tenido una gran caída. No me importa lo que venga para mi vida porque nunca he caído de una manera como que me ha tocado pagar un precio alto. Escúchame, si tú nunca has caído en un pecado que literalmente te va a pasar la cuenta de cobro, en algún momento de tu vida experimentarás caídas. Y el autor del libro de Éxodo nos deja ver la historia de Israel para instruirnos, para darnos lecciones de qué podemos hacer en medio de la caída. Escúchame, este texto no está escrito para decirte, no te preocupes, que si lo lees tú nunca vas a caer. De hecho, dice la Biblia, ¿verdad? El que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Quiere decir de que este texto nos enseña lecciones que debemos recordar cuando experimentemos caídas, cuando experimentemos pecados que sentimos literalmente que estamos destruidos. Hay pecados que a veces nos llevan a pensar que Dios nos abandona y simplemente se olvidó del plan con nosotros. Hay grandes caídas. Yo no estoy hablando de pecados que cometemos día a día. Hay pecados literalmente que te dejan en el piso y piensas que no puedes seguir más. Piensas que no hay nada que hacer. Pero este texto está aquí para recordarnos lecciones importantes en medio de la caída. Vamos a leer Éxodo 32. Yo voy a pedir que si usted quiere, voluntariamente, se ponga de pie ante la reverencia a la lectura de la palabra. Y vamos a leer juntos Éxodo 32. Éxodo 32 dice lo siguiente. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y lo llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril. Él hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien, pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor Dios, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos en las superficies de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño
que había dicho, el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por tu palabra y pedimos que seas tú, Dios, enseñándonos a través de esta gran caída de Israel lo que nosotros necesitamos saber para cuando estemos en medio de ellas y podamos, Señor, realmente responder conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ahora, este texto nos da un anticipo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos estudiando hoy. Y es que el pueblo comienza a pensar de que ellos pueden adorar a Dios a su manera. Ahora, vamos a mirar 3 lecciones en medio de esta gran caída. El pueblo de Israel cae en pecado y esta caída les trae un costo muy grande porque es una ofensa grande al Señor. Y la primera lección que podemos aprender de esta historia es que el pecado nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 32 hasta el versículo 11 del capítulo 33 nos muestra esta idea constantemente. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de Dios y lo vemos de que el pueblo en medio de la impaciencia, ellos veían que Moisés no había bajado y lo que ellos hacen es, van al otro sacerdote Aarón y le dicen, Aarón, Moisés no baja, por favor haznos un Dios. Y Aarón, que era un líder más o menos no tan firme como Moisés, le dice, ok, dame tus aretes de oro, los de tus hijos, los de tu familia, todos. Y dice la Biblia que Aarón construyó un becerro de oro. Él construyó un becerro de oro y Israel comenzó a alabar a este becerro. Israel comenzó a decir, este es nuestro Dios. Este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Ahora, piense por un segundo, en los capítulos anteriores, una de las instrucciones de Dios a Israel fue, no te harás dioses ajenos a mí. Fue el primer mandamiento. ¿Y qué es lo primero que hace Israel en un momento de esperando a Moisés? En un momento de espera. No estaban ahogándose, no estaban aguantando hambre, no estaban sufriendo, no estaban experimentando ninguna plaga, simplemente estaban esperando. Y en el momento de espera, Israel cae en pecado y se aleja de Dios. El pecado llevó a Israel a endiosar los recursos de Dios. Esos aretes de oro que le dieron a Aarón fueron recursos que Dios había permitido que ellos trajeran de Egipto. Y es interesante que el pecado lleva a Israel a alejarse de Dios en una manera de que ellos terminan endiosando lo que Dios les da. Esos aretes y ese oro Dios se los había dado para que ellos construyeran el tabernáculo. Pero ellos hacen un falso Dios y lo adoran. Y lo peor es que les dicen, este Dios nos ha sacado de Egipto. Dice el versículo 6 que ellos se levantaron a tomar, a beber y a comer. Y dice la Biblia literalmente de que el pueblo se sumergió en un desenfreno total. No era una fiesta para adorar a Dios. Era una fiesta para darle rienda suelta a sus pecados. Quiere decir que el pecado lleva al pueblo a desviarse de Dios. Lleva al pueblo a alejarse de Dios. Lleva al pueblo a sumergirse en el desenfreno. Hermano, no te engañes pensando que el pecado a ti no te va a desviar. De hecho, todo lo que te lleva a ti a alejarte de Dios, escúchame, es 100% pecaminoso. Puede ser una relación. Y no estoy hablando solo de inmoralidad sexual. Puede ser una relación. Puede ser tu mismo trabajo. Puede ser el mismo dinero. Puede ser el mismo bienestar que Dios, son recursos que Dios te ha dado
Y quizás de la misma manera que los israelitas te estás alejando de Dios. Porque el pecado siempre te aleja de Dios. Siempre. Si tú crees que pecando no te vas a alejar de Dios, déjame decirte algo. Este pueblo había acabado de ver la gloria de Dios, de ver el respaldo de Dios, de escuchar la voz de Dios, y aún así se desviaron. Porque el pecado siempre termina alejándote de Dios. De hecho, la pregunta que yo quiero que te hagas es la siguiente: ¿qué te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que te está llevando a caminar lejos de Dios? Piensa durante la semana qué está desviando tus pensamientos, tu corazón, tu tiempo, tu energía lejos del Señor. Porque todo lo que te desvía de Dios, todo lo que te aleja de Dios es pecado. Es una ofensa delante del Señor. Y tristemente nosotros también tomamos los recursos que Dios nos da, el bienestar que Dios nos da, para alejarnos de Él. Pero Dios no te bendice para alejarte de Él. Dios te bendice para que te acerques más a Él. Pero es tu pecado, porque los recursos no son malos. El dinero no es malo, tu trabajo no es malo, tus amigos, tu relación, qué sé yo, son recursos, son cosas que Dios te da. Pero quizás tu corazón los está idolatrando y te lleva a alejarte de Dios. Otra de las lecciones que vemos acá, en versículos 7 al 14, es que el pecado enciende la ira de Dios. Versículo 7 dice: el Señor habló a Moisés y le dice: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto es lo que causa el pecado, corrupción. Dice este versículo que Dios literalmente, cuando vio que el pueblo se estaba alejando de Él, se estaba volviendo un pueblo corrompido, ¿saben qué fue lo primero que hizo Dios? Le dijo a Moisés: baja. Baja, porque este pueblo no va a poder escapar de su propio pecado. Moisés baja y Moisés intercede por el pueblo. Versículo 11, Moisés le recuerda a Dios que Él es quien los ha sacado de Egipto, recordándole la obra de redención. Versículo 12, Moisés le dice: Señor, ¿qué dirán de tu nombre? Recordándole a Dios que su gloria estaba en juego. Porque Dios había prometido algo con este pueblo. Y si Dios nos lo llevaba a la tierra prometida, la gloria de Dios iba a estar por el piso. Moisés en el versículo 13 le recuerda a Dios el pacto que él había hecho con Abraham. Le dice: Señor, recuerda la promesa que hiciste a Abraham de multiplicar una nación. Dios estaba airado con el pecado del pueblo. Dios no estaba aplaudiendo al pueblo porque ellos estaban alabando a un becerro. Dios estaba airado con un pueblo que había tomado los recursos de Dios para volverlos un ídolo. Y vemos a Moisés bajando por orden de Dios. No fue idea de Moisés bajar, fue idea de Dios. Porque Dios sabía que lo único que puede calmar su ira por el pecado es un intercesor. Dios sabe esto. Dios sabe que el pueblo estaba tan desviado y tan corrupto que ellos no podían salvarse. Pero Dios manda a Moisés. Y Moisés, él intercede por el pueblo. Y versículo 14, mire lo que dice el versículo 14. Dice: y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Quiere decir, Moisés calmó la cosa un poco. Moisés le recordó a Dios: Señor, recuerda tu promesa, recuerda tu gloria, recuerda tu obra. Y Dios dijo: ok, no los voy a destruir. Porque en ese momento Dios pudo destruir al pueblo, pero no lo hizo. Ahora, otra de las cosas que vemos en este capítulo 32 es que Moisés desciende, y Moisés no desciende y dice: miren, Gay, no importa, todo está bien, todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Esas no son las palabras de Moisés. Moisés desciende y dice la Biblia que él escuchó cómo el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Y lo primero que hace Moisés es que Moisés desciende y dice que él baja, y lo primero que hace es arroja las tablas de la ley y las vuelve pedazos.
Y después toma el becerro de oro y lo quema y lo destruye. Moisés estaba mostrándole al pueblo que el pecado necesitaba ser erradicado inmediatamente, porque Dios estaba airado. Y Moisés confronta a Aarón. Yo no quisiera a Aarón dentro del liderazgo, porque Aarón pone excusas. Cuando Moisés confronta a Aarón, Aarón pone excusas. Hizo lo mismo que Eva y Adán en el Edén. Aarón hizo lo mismo que hacemos nosotros cuando nos confrontan en nuestro pecado. Es que fue el otro, es que fueron las circunstancias, es que yo no soy así, pero me hicieron hacer esto. Escúchame, esta herramienta de excusarse ante el pecado es supremamente vieja y no sirve de nada, porque Aarón puso excusas, pero eso no iba a erradicar el pecado del pueblo. Tus excusas no erradican tu pecado. Cuando sientes que Dios te confronta o alguien te confronta, excusarte es lo peor que puedes hacer. De hecho, dice la Biblia, aunque Aarón se excusó, dice la Biblia de que el Señor literalmente trajo muerte al pueblo y murieron 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés estaba tomando acción ante el pecado. Moisés sabía que el pecado tenía que ser erradicado, porque el pecado trae destrucción, trae muerte, lo vemos aquí. ¿Cómo reaccionas, hermano o hermana, cuando estás en pecado? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta con un pecado? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te deja ver que estás caminando lejos de Él? ¿Cómo es tu reacción? ¿Consientes tu pecado? ¿Te engañas diciendo nadie se va a dar cuenta? ¿Yo voy a salirme con la mía? ¿O piensas como Moisés? ¿O sientes de verdad el deseo de que el pecado sea erradicado? Porque esta era la urgencia de Moisés. Moisés quería erradicar el pecado del pueblo. Hermano, la pregunta es, ¿ese es tu deseo? ¿Tú quieres erradicar el pecado que estás practicando? ¿O quieres seguirlo disfrutando y enfrentar las consecuencias que trae el pecado? Escúchame. Erradicar el pecado es la mejor vía que puedes tomar. Pero no intentes erradicarlo solo, porque el pueblo no pudo hacerlo. El pueblo necesitó de alguien que intercediera por ellos ante Dios para erradicar su pecado. ¿Qué quieres decir, John? ¿Me mandas a que debo erradicar mi pecado, pero me dices que no puedo? Eso es lo que estoy haciendo. Y si estás frustrado pensando, ¿y quién puede por mí? Estoy feliz de que hayas preguntado eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No excuses tus pecados. Confiesa tus pecados ante Dios, pero no confíes en la confesión de tu pecado, ni en tu oración, ni en tu arrepentimiento, porque el único que puede erradicar el pecado en tu vida es Jesucristo. Él es el único. Tú confiesas tus pecados, te arrepientas, pero confías en su intersección. Yo no es que ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos, escúchame, necesitas a Cristo. Yo no es que ahora sí voy a leer mi Biblia, sigues necesitando a Cristo. Tú necesitas a Cristo cuando estás pecando y cuando no también, porque es el único que puede ayudarte a erradicar el pecado. Ahora, versículo 33 al 11, dice que Moisés intercede por el pueblo, Dios sigue dando instrucciones al pueblo, pero es interesante que Dios le dice a Moisés, mira, van a seguir adelante, ok, ya los he perdonado, pero yo no voy a ir con ustedes. Y dice versículo 33 al 11 que Dios envía un ángel para que fuera delante del pueblo, porque Dios ya no iba a estar presente en medio de su pueblo. Y uno diría, pero Dios, ¿acaso no los has perdonado? Hermanos, Dios nos perdona, pero nunca nos garantiza
que va a eliminar todas las consecuencias del pecado. Dios te perdona, pero nunca te garantiza que no vas a sufrir consecuencias por tus pecados. De hecho, dice que literalmente el pueblo pudo ser perdonado. La intercesión de Moisés fue adecuada, fue correcta. Dios los perdonó. Pero aunque Dios los perdonó, ellos siguieron experimentando algunas consecuencias de su pecado. No te confundas. No pienses que porque Dios te perdona, no vas a experimentar consecuencias por tus pecados. De hecho, muchas veces las consecuencias que Dios permite por tus pecados es la manera de Dios santificarte más. Porque muchas veces nosotros vamos a Dios cuando pecamos y decimos, Dios, perdónanos. Pero ¿saben cuál es la motivación de pedir perdón a Dios? No es la gloria de Dios, no es la presencia de Dios. Es simplemente que no quiero experimentar las consecuencias del pecado. Si tu arrepentimiento está basado solamente en no experimentar las consecuencias del pecado, no es un arrepentimiento genuino. Tu arrepentimiento debe estar basado en estar bien con Dios, independientemente si tienes que experimentar consecuencias por el pecado. Solamente Moisés pudo ayudar al pueblo para que fuera perdonado. Solamente Moisés pudo interceder por el pueblo para que fuera perdonado. Y si tú te encuentras en medio de una caída grande por tu pecado y dices, pero no tenemos a Moisés, John. Mira lo que dice 1 Juan 2.1. 1 Juan 2.1 dice lo siguiente. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que el único que puede ayudarnos a experimentar el perdón de Dios es alguien más justo que nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. Si estás en pecado, no pienses que tu mera confesión y arrepentimiento son suficientes. Necesitas poner tu confianza en Cristo el justo, el único que no ha pecado, para que puedas hallar perdón delante de Dios. Ahora, después de que ellos experimentan las consecuencias del pecado, dice que el pueblo hizo duelo y dice no querían vestir más sus joyas de oro. Esto es un indicio de arrepentimiento genuino. Y el pueblo comienza a experimentar un arrepentimiento y después Moisés sigue adelante con las instrucciones de Dios. Pero ahora en el capítulo 33, nos vamos a ubicar en el capítulo 33, vemos que Moisés no se queda allí. Él ya había intercedido por el pueblo. Él ya había logrado que Dios perdonara al pueblo y no lo destruyera. Pero en el capítulo 33, Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Y esta es la segunda verdad que quiero que recordemos. En medio de una gran caída, necesitamos un intercesor adecuado. Cuando estés en pecado, recuerda que tu mayor necesidad es un intercesor adecuado. Y mire la manera como Moisés intercede ante el pueblo. Capítulo 33, versículo 13 al 14 dice lo siguiente. Versículo 13 al 14 dice, ahora pues, este es Moisés hablándole al Señor. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Lo primero que Moisés hace es, va al Señor y le dice, Señor, hazme conocer tus caminos. Moisés sabe que no puede seguir liderando el pueblo sin que Dios lo guíe en su voluntad. Moisés de verdad tiene una intercesión adecuada. El deseo de Moisés no es solamente que Dios perdone al pueblo. El deseo de Moisés es que Dios los guíe en sus caminos. Después Moisés, en el versículo 15 al 17, mire lo que dice el versículo 15. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Versículo 17 dice, y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Has hallado gracia ante mis ojos, ok, voy a ir con ustedes.
Moisés no solamente ruega a Dios para que le muestre su voluntad, sino Moisés le dice lo siguiente: Señor, no me importa si nos llevas a cualquier lugar, pero necesitamos tu presencia en medio de nosotros. Moisés no le estaba diciendo: Señor, ¿y la tierra prometida cómo es? ¿Hay Chick-fil-A ahí? Si hay Chick-fil-A, yo estoy bien. No. Moisés le estaba diciendo a Dios: no importa dónde nos lleves, Dios, si tu presencia no va con nosotros. No importa si hay Chick-fil-A, aunque es el pollo santo, y como le dicen, no importa, necesitamos la presencia de Dios allí. Y Moisés ruega a Dios por su presencia. Señor, necesito que me guíes y necesito que estés con nosotros. Versículo 18 al 23, mire lo que dice 18 y 19. Dice: entonces Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y en el versículo 19 dice: y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de que tendré compasión. Ahora, Moisés intercede por el pueblo, y este tipo de intercesión es la misma que tú y yo necesitamos. Escúchame, no solamente necesitamos que Dios nos perdone, también necesitamos que Dios nos perdone y nos guíe a su voluntad, porque si no vamos a volver a desviarnos y a pecar. No solamente necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos que Dios restaure nuestra relación con Él para seguir disfrutando su presencia. ¿Tú te imaginas a Dios diciéndote: ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no te me acerques? Ese perdón no tendría sentido, porque ¿de qué me sirve recibir el perdón de Dios si no tengo a Dios cerca de mí? Yo no solamente quiero el perdón de Dios, yo también quiero que Dios, su presencia, está cerca de mí. Y por último, Moisés no solamente ora por el perdón del pueblo, sino que también le dice: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y saben qué hace Dios? Cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, le empieza a hablar de su carácter. Es interesante porque cuando pensamos en la gloria de Dios, pensamos que era simplemente una especie de luz, y como la película Volver al Futuro y cosas así. Pero realmente los escenarios que yo veo que la gente pide que Dios muestre su gloria, lo que Dios hace es revelar su carácter, porque el carácter de Dios es glorioso. Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que está dispuesto a restaurarte a ti cuando te arrepientes y vas a Él. Ese es Dios. Y lo que hace glorioso a Dios no es lo que hace por nosotros, es quién es Él. Y Dios le muestra a Moisés su carácter, lo lleva a conocer aspectos más de su carácter, le recuerda quién es. Es interesante esto. Ahora, lo último que vemos en estos capítulos, está en el capítulo 34, esta es la última lección, es que en medio de una gran caída, de un pecado que te aleja de Dios, no solamente necesitas tener claro que necesitas a alguien que interceda por ti. No puedes solo, no puedes sola, sino que también necesitas recordar de que solo Dios puede restaurarte del pecado. Solo Dios puede restaurarte del pecado. Esa es la lección número 3 que aprendemos de esto. Ahora, Éxodo 34, 1, 8, Dios manda a Moisés y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Vuelve a labrar las tablas que rompiste, porque Dios restaura su relación con el pueblo. Moisés restaura las tablas, pero es interesante que en Éxodo 34, cuando Dios le dice a Moisés: vuelve a restaurar las tablas, Dios no le dice: escribe 9 mandamientos. Ni tampoco le dice: escribe 11 mandamientos. De hecho, Dios no cambia los mandamientos. Y aunque el pueblo había quebrantado la ley de Dios, el estándar de Dios era el mismo. Dios seguía demandando lo mismo. Escúchame. Y hay algo que necesitamos recordar, y es que Dios nunca va a cambiar su estándar. El hecho de que Dios te perdone por tus pecados no quiere decir que diga: bueno, como ahora te perdoné, te voy a permitir esto y esto y estas cositas. Dios le dice a Moisés: restaura las tablas
Y si usted lee del versículo 10 al 28, que es la esencia del capítulo 34, Dios le vuelve a dictar los mismos mandamientos a Moisés. No los cambia, porque la ley refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Y el carácter de Dios no cambia. En la época de Moisés, matar era pecado. Y en el 2025 también. En la época de Moisés, la idolatría era pecado. Y en el 2025 también. En la época de Moisés, el adulterio era pecado. El robo era pecado. El codiciar era pecado. Y en el 2025 también. Porque el estándar de Dios nunca cambia. Oh, es que Dios es un Dios de amor. Amén. Y Él nos perdona. Pero su ley no cambia. Y quiere decir de que aunque Él te perdona y te recuerda quién es Él y tiene paciencia y no te destruye completamente, Dios sigue demandando obediencia de su pueblo. En versículo 10 al 11, Dios dice que hará un pacto con el pueblo. Inmediatamente cuando restaura el pacto con el pueblo, manda a observar sus mandamientos de nuevo. No le dice, mira, están perdonados, ya no tienen que obedecer. No, no, no. Tienen que obedecer mi ley. Éxodo 34, 27 al 28 dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos, no 9 ni 11, lo mismo. Ahora, hermanos, Dios es el único que puede restaurarnos del pecado, amén. Pero el mismo Dios que nos restaura sigue demandando obediencia de nosotros. Porque el hecho de que Dios nos restaure no quiere decir que Dios sea un Dios alcahueta y diga, bueno, como ya te perdoné, ahora tú puedes hacer lo que quieras. Dios sigue demandando obediencia de nosotros. Y por último, Dios solamente no restaura a su pueblo, sino que Dios le muestra su gloria a su pueblo. Moisés descendió y dice la Biblia que cuando él descendía, el rostro de Moisés resplandecía. Y cuando él estaba en el pueblo le tocaba ponerse un velo, porque el pueblo era una luz destellante. Moisés mandó al pueblo a obedecer el pacto y a través de Moisés Dios otra vez estaba reflejando su gloria al pueblo. Pero la gloria que experimentó el pueblo de Israel era una gloria limitada, porque dice la Biblia que Moisés se ponía un velo. Yo siempre he querido saber si eso lo venden en Temu o algo así. No me imagino cómo Moisés se tapaba la cara. Debía ser como una especie de como cortina de ducha, no sé. El tema es que este texto nos recuerda que Dios restauró a su pueblo, siguió demandando obediencia de él y vuelve a reflejar su gloria, pero una gloria que era obstruida por el velo que Moisés tenía en su cara. Ahora, el apóstol Pablo nos explica qué estaba pasando en este texto. Segunda de Corintios 3, 13 al 14. Mira lo que dice Pablo en Segunda de Corintios 3, 13 al 14. Pablo dice lo siguiente: ya no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Quiere decir que en el antiguo pacto la gloria de Dios en el rostro de Moisés se desvanecía. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de 2 de Corintios 3, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Lo que Pablo está diciendo es, aunque ellos veían la gloria de Dios, no había un entendimiento, porque su entendimiento se endureció. No había un entendimiento tan claro como el que tenemos nosotros, porque ahora nosotros no vemos la gloria de Dios en el rostro de Moisés, tapado con la cortina de Temu. Nosotros ahora vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo y lo vemos para siempre. Dios restaura a su pueblo y lo hace a través
de una gloria reflejada en el rostro de Moisés, Dios trae una mejor restauración para nosotros y lo hace reflejado en el rostro de Cristo. De hecho, uno diría, ¿y es así como Dios nos restaura, John? De verdad, ¿es así como Dios nos transforma a los cristianos? Y yo diría, esa es la clave del cristianismo, bro. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Quiere decir que la misma manera que Dios nos transforma a nosotros es a través de su gloria, es mostrándonos cada vez más quién es Él, cuál es su voluntad. Y esto lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Johnny, ¿por qué Cristo refleja una gloria mayor que la de Moisés? Porque Cristo es Dios mismo, hecho carne, que vino a revelarnos quién es Dios y cuál es su voluntad. Hermanos, aún como el pueblo de Dios, seguimos siendo vulnerables a experimentar grandes caídas en el pecado. De hecho, si tú piensas que estás firme, ten cuidado, ten cuidado. Porque este pueblo experimentó grandes caídas y nosotros somos igual de vulnerables a ellos. Ahora, en medio de la caída, este pueblo necesitó un intercesor como Moisés. Pero en medio de nuestras caídas, nosotros necesitamos a un intercesor mayor que es Jesucristo. Él puede interceder por nosotros correctamente. Él no se equivoca yendo al Padre a interceder por ti. Tú no te defiendes solo. Tienes un abogado. Yo sé que cuando pensamos en abogado, ¿y cuánto me va a costar? Nada, lo hace por gracia. Y por último, aunque nuestras caídas en pecado pueden llevarnos a experimentar consecuencias nefastas, Dios aún en medio de nuestras caídas puede restaurarnos por medio de su gloria. Ante una gran caída, tu mayor necesidad es un intercesor que pueda rescatarte del pecado y pueda proveerte perdón y llevarte a experimentar una restauración gloriosa con Dios. Este intercesor es mayor que Moisés. Su nombre es Jesucristo. Él es el único que tú necesitas en medio de una gran caída. El único que te puede rescatar, el único que te puede perdonar, el único que te puede limpiar y proveer una relación restaurada con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy lo vulnerable que somos. Por recordarnos hoy, Señor, que a veces somos presas de este horrible engaño, pensando que el pecado no va a traer nada malo o que simplemente no va a traer ninguna consecuencia. Señor, queremos pedirte perdón cuando pensamos que simplemente podemos vivir en el pecado y nada va a pasar. Queremos pedirte perdón porque quizás ni siquiera somos conscientes de la gran destrucción que puede traer el pecado a nuestras vidas. A veces ni siquiera pensamos que el pecado nos puede llevar a un abismo donde literalmente puede llevarnos a experimentar la muerte. Pero te damos gracias al mismo tiempo, Dios, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y también viendo nuestro pecado en el mundo, de la misma manera, con esa urgencia que le dijiste a Moisés, baja. Tú enviaste a tu Hijo y Él bajó voluntariamente para interceder por nuestros pecados, para rescatarnos y para pagar el precio de nuestra destrucción. Señor, solo Él, solo Jesús nos puede proveer el perdón que necesitamos en medio del pecado. Él es el único que puede rescatarnos. Él es el único que puede literalmente aún confrontar nuestras almas y llamarnos
a un arrepentimiento que necesitamos hoy mismo para poder experimentar por tu gracia una relación restaurada contigo, Dios. Señor, yo oro para que nos libres del engaño y para que nos lleves a ver esta gran caída de Israel como una gran lección para nosotros. Señor, perdónanos si hemos tomado de tus recursos lo que tú nos das. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, nuestros hijos, las cosas que tú nos das, y las hemos tomado y las hemos vuelto un Dios en nuestra vida. Perdónanos si hemos atribuido a algo o a alguien diferente a ti que el bienestar que tenemos es por eso. Y hemos olvidado que quien ha permitido que estemos disfrutando del bienestar que tenemos eres tú. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver tu gloria a través de Cristo Jesús, un intercesor mayor que Moisés, Dios mismo encarnado, viniendo a rescatarnos y a llevarnos a ti como un fiel abogado, como un siervo justo que nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Padre, yo te doy gracias porque aunque el pecado trae grandes consecuencias y grandes destrucción para nuestras vidas, tú aún allí puedes restaurarnos. Tú aún allí puedes limpiarnos, rescatarnos y volvernos a renovar de una manera que podamos admirar tu gloria una vez más, Dios. Señor, abre nuestros ojos a tu gloria. Abre nuestros ojos a tu grandeza. Que podamos conocerte de una manera profunda. Que podamos poner toda nuestra confianza en ti, toda nuestra esperanza en ti, y nuestra adoración no sea para nadie más, sino solamente para ti, Dios.